Buenos días. Vamos a seguir con la clase 2 del curso de métodos estadísticos. Vamos a continuar con los conceptos básicos para definir los contrastes paramétricos de hipótesis. Vamos a empezar con las generalidades. Ya se dijo anteriormente que en estadística inferencial uno selecciona muestras. Con la información de las muestras se hacen conclusiones de toda la población de la que se seleccionó en las muestras. Uno puede generar estimaciones puntuales y por intervalo, lo que ustedes ya estudiaron como los famosos intervalos de confianza. Pero uno también puede tener teoría de antemano, postular una hipótesis con base en esa teoría y querer verificar la hipótesis con la información que se tiene. Generalmente en las pruebas de hipótesis de tipo estadístico, uno plantea una hipótesis nula, que es la información de la teoría, y una hipótesis alternativa, con la que se analiza si la información de la teoría ha cambiado. Básicamente estamos buscando esos cambios. Tradicionalmente uno busca rechazar la hipótesis nula, aunque en algunos casos, particularmente las pruebas de bondad de ajuste y las pruebas de homogeneidad de variancias, uno prefiere no rechazar la hipótesis nula. En este sentido es importante decir que epistemológicamente las pruebas de hipótesis tienen una noción, o la teoría de las pruebas de hipótesis tienen una noción de cómo se avanza el conocimiento, cómo se hace ciencia, y esto se basa en las teorías de Karl Popper. De acuerdo a Popper, la ciencia avanza si uno logra encontrar los cambios o las diferencias con respecto de lo que se conoce. Precisamente por eso es que en estadística inferencial nosotros lo que buscamos es rechazar la hipótesis nula, porque vamos a decir que se rechaza, si se rechaza la hipótesis nula, entonces estamos encontrando o describiendo más conocimiento o un avance en el conocimiento. Ahora bien, como se están haciendo conclusiones acerca de una o más poblaciones con la información de una muestra, se pueden cometer errores. Y esto es normal en estadística. Como decía mi antiguo profesor, el doctor Edgar Gutiérrez Espeleta, la estadística es la ciencia de la incertidumbre. Nosotros lo que tratamos es de modelar la incertidumbre. ¿Pero por qué tenemos incertidumbre? Porque sabemos que cometemos errores. Y típicamente en inferencia estadística, porque cometemos errores al tratar de inferir a la población a partir de una muestra. En pruebas de hipótesis de estadística inferencial se tienen los siguientes posibles errores. El error tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula cuando en realidad esta es cierta. Y el error tipo 2 es no rechazar H0 cuando en realidad H0 es falsa. Generalmente se tiene el siguiente cuadro resumiendo estos posibles errores. Tenemos la realidad y en la realidad tenemos que H0 es cierta o H0 es falsa y también tenemos las decisiones que nosotros tomamos. La decisión que tomamos a partir de la prueba de hipótesis y esa decisión puede ser no rechazar la hipótesis nula, o sea, creer que H0 es cierta, o bien rechazar la hipótesis nula, eso quiere decir que suponer que H0 es falsa. Si en la realidad la hipótesis nula es cierta, pero no la rechazamos, estamos en lo correcto. Y si en la realidad la hipótesis nula es falsa y la rechazamos, entonces estamos en lo correcto. El problema es si la hipótesis nula es cierta y si rechazamos la hipótesis nula. Entonces tendríamos un error tipo 1. O bien el otro caso de que en la realidad la hipótesis nula es falsa, pero no la logramos rechazar. Entonces estamos cometiendo otro error, el error tipo 2. Vamos a decir que vamos a definir como la probabilidad del error tipo 1, la vamos a denotar como alfa, y a la probabilidad del error tipo 2 la vamos a denotar como beta. También vamos a hablar de un concepto que es el poder o potencia de la prueba, y es igual a 1 menos la probabilidad del error tipo 2. En otras palabras, no es la probabilidad de cometer un error, sino la probabilidad de su complemento, la probabilidad de no cometer un error.
Eso va a ser muy importante porque nosotros lo que queremos es tener altas probabilidades de no cometer errores, bajas probabilidades de sí cometer errores. Además, dependiendo de la hipótesis alternativa, se pueden tener pruebas de una o dos colas. Podríamos tener que la hipótesis nula es el parámetro de mayor a k o que el parámetro es menor a k. A eso es a lo que denominamos como prueba de una cola. Eso sencillamente es por la forma en que calculamos las probabilidades a partir de una distribución muestral. También podríamos plantear la hipótesis alternativa como que el parámetro es diferente a k, y en ese caso tendríamos una prueba de dos colas. Pero repito, en general, la definición de prueba de una cola o prueba de dos colas se define por la forma como calculamos las probabilidades de cometer errores a partir de una distribución muestral específica. Por último, vale la pena mencionar, después vamos a profundizar un poco más en este concepto, en particular en los cálculos, tenemos la potencia de la prueba. Como se mencionó antes, 1 menos la probabilidad del error tipo 2 es la potencia de la prueba. A toda prueba estadística se le puede calcular la potencia de la prueba, pero para algunas pruebas es más difícil que para otras. Y algo que también es muy importante es que para el cálculo de la potencia de la prueba se tiene necesariamente que establecer un valor específico para el parámetro en la hipótesis alternativa. De lo contrario, no podemos calcular potencias. Se explicará cómo calcular la potencia de la prueba con el modelo lineal general y con otras pruebas paramétricas, y también lo vamos a hacer con simulaciones. Quiero al final, a pesar de que no aparece en el documento, darles otra definición de potencia. Nosotros podríamos decir que la potencia de la prueba es la probabilidad de poder rechazar la hipótesis nula bajo ciertas características o bajo ciertas condiciones. La potencia de la prueba es la probabilidad de lograr rechazar la hipótesis nula bajo ciertas condiciones. Con esto termino. Muchísimas gracias con este tema.